¿Entusiasma Sheinbaum a las juventudes? ¿Es Maines el candidato de los jóvenes o solo concentra en ellos intención de voto? ¿Por qué Gálvez tiene menos seguidores en TikTok que sus rivales? Estas preguntas ameritan bucear en las hondas aguas del voto joven, poco estudiado y a ratos hasta ignorado. Los jóvenes hacen política y la colman de significado. Así como encabezaron la revuelta cultural que encontró clímax en las protestas contra la guerra en Vietnam, hoy lideran las manifestaciones contra Israel. Estuvieron en mayo del 68, en Tiananmen, en Tlatelolco y en la Primavera Árabe. Ayer ocuparon Wall Street y hoy activan los viernes por el futuro climático. Cuando las juventudes se movilizan, los consensos sociales tiemblan. La época electoral no es ajena a la energía y rebeldía que los jóvenes contagian. La democracia mexicana es inentendible sin el empuje juvenil. Fueron los movimientos estudiantiles su escuela y legado, los hombros donde descansó Cárdenas en 88. Fueron juventudes las que expulsaron al PRI de los Pinos antes de sufrir la desilusión de una transición vacía e incompleta. En el 2012, una elección que parecía resuelta en el doble dígito terminó cerrándose a 6 puntos tras la sacudida del Yo Soy 132. Y fue en 2018 cuando las benditas redes sociales fungieron como la nueva plaza pública. La pasada contienda presidencial engendró nuevas formas de hacer política y de consumirla. Fue la elección de los millennials, generación que creció con el internet y con el teléfono celular como extensiones del cuerpo. Ellos convirtieron la información inmediata y el uso intensivo de las redes sociales en la nueva norma electoral. Facebook y la segmentación de grupos cambió el equilibrio aire y tierra, restó importancia al poder mediático tradicional y abrió nuevas avenidas de interacción. La elección del 2024 consolidará ahora tendencias y pondrá a prueba innovaciones de comunicación política como TikTok. El punto de partida para estudiar el voto joven es abrazar su heterogeneidad. Las juventudes cargan clivajes naturales como cualquier otro grupo. Destacan, por ejemplo, el eje urbano-rural, el género, los estudios y el nivel socioeconómico. Y aunque suele subestimarse, también pesa la edad al interior. Es común encontrar disimilitudes de demandas sociales e intención de voto entre universitarios, debutantes del trabajo remunerado y responsables del hogar, por solo nombrar 3 subgrupos. Un solo año puede alterar el análisis electoral. Por ejemplo, en las elecciones del 2018, la participación en los 18 años del 65% superó la media nacional del 62%, aunque la abstención en los 19 hasta los 34 años fue, junto con aquella de los 80 o más, la mayor en todos los grupos. En 2018 y 2012 solo votó el 53% del grupo de 20 a 29 años, y suele alimentar narrativas de apatía o desinterés político, aunque la realidad es más compleja. Suele deberse a factores estructurales como la migración y recomposiciones del hogar que a coyunturas partidistas. No es lugar común afirmar que los jóvenes definirán las elecciones del 2024. Con corte de línea el 27 de marzo, 26 millones de mexicanos están en la lista nominal y representan el 26.3% de ella. En algunos casos son jóvenes que votaron 1 o 2 veces por López Obrador o sus rivales y que crecieron con el contraste de Peña Nieto Calderón, para bien o para mal. En otros son electores que por primera vez respaldarán o rechazarán lo que vieron tomar forma como la Cuarta Transformación. Esa mezcla de experiencias formativas aporta un grado más de particularidad a las juventudes. Las encuestas en México se esfuerzan poco en medir la pluralidad del voto joven, pero existen pistas. Hay poco parque para estudios minuciosos, pero calibre suficiente para el análisis general. Latinobarómetro realiza estudios de opinión pública en 18 países de América Latina y su último levantamiento del 2023 permite la aproximación a tonalidades vivas del voto joven en México. 3 diferenciadores de edad sobresalen. En primer lugar, el elector joven abraza la democracia, pero es más crítico de la sociedad que habita. Asocia la ciudadanía más a la protesta que al voto llano y guarda mayor predisposición al cambio gradual y profundo, rechazando más el statu quo sin llegar a preferir la radicalidad por encima de otros grupos de edad. En clave electoral es probable que el elector joven rechace partidos y candidatos que representen inacción o inmovilidad social.
En el contexto mexicano, la continuidad con cambio o el segundo piso pueden apelar más al elector joven siempre y cuando la opción B sea vista como el regreso a un pasado inaceptable o un paso a un futuro inerte. En segundo sitio, el elector joven usa varias redes sociales y practica en ellas la protesta. Utiliza también con mayor intensidad plataformas visuales como Instagram y TikTok, que para la comunicación política tiene un efecto sustancial. Las juventudes consumen más cantidad de información que otros grupos, pero priorizan la contundencia del relato y los atajos de filtrado. Por último, al abordar los principales problemas del país, el elector joven resta peso a la inseguridad y pondera más la pobreza y la precariedad laboral. La interpretación coyuntural es directa. Este grupo es con alta probabilidad menos receptivo a la estrategia de Gálvez de focalizar la atención en la política de seguridad y más propenso a premiar o castigar el estado de la economía y las políticas redistributivas. Las encuestas en México y el mundo merecen una sana dosis de escepticismo, fallan seguido y son arietes de campaña, es cierto. Pero ignorarlas sería como desestimar los pronósticos del clima o los estimados de los economistas. Aún en su imperfección son insumo necesario para la planeación y los análisis de sensibilidad. Sin estudios demoscópicos, explorar las aguas del votante sería como bucear sin gafas. Existen al menos 4 encuestas nacionales recientes que miden intención del voto joven. En 2 casos, Mitofsky y el Financiero, sobresale que la preferencia por Sheinbaum en electores de 18 a 29 o 30 años es superior al resto de los grupos etarios, con un apoyo menor para Gálvez y evidencia mixta para Maínez. Pero cuando se analizan las encuestas de Varela y Gea, aumentan los indicios de que Maínez puede sobresalir en el voto joven, máxime al considerar que las encuestas de Mitofsky y Gea corresponden a la primera mitad de abril y no registran el bono de los debates. Adicional a la falta de consenso en los años que define al voto joven, una limitante obvia es que las muestras pueden no ser representativas a nivel grupal. Tomarlas con una pizca de sal y cruzarlas con otros indicadores es aconsejable. Aún así es razonable concluir que Sheinbaum ganará con holgura el voto joven. Los simulacros universitarios y el número de seguidores de los candidatos en redes sociales, un simple aproximador de conocimiento e interés, apuntan a una confirmación sin revelar qué motiva el respaldo. La falta de certezas y datos postelectorales obliga a solo aventurar algunas hipótesis sobre la intención de voto. Contrario a los millennials, los centennials, nacidos a la vuelta del siglo, son nativos digitales en amplia mayoría. El mundo antes del Internet les es ajeno, usan más plataformas de video, son mejores discriminadores del ruido informático y enfrentan más riesgos de precariedad laboral en un ambiente global de incertidumbres. Como sugiere el Latinobarómetro, al menos en México, este elector no rehúye al cambio y frente a otros grupos de edad reconoce más el combate a la corrupción en los últimos 2 años, da menos peso a la inseguridad como principal problema del país y rechaza más las desigualdades. ¿Qué podría hacer que el elector centennial prefiera a Sheinbaum sobre sus rivales? Al menos 3 aspectos son analizables. 1, el historial de la candidata y sus rivales, el partido y el gobierno que representa, y 3, las campañas que lidera. Claudia encarna el activismo y la rebeldía universitaria. Es común encontrar, como gusta a los centennials, videos y fotografías de la candidata como líder de movimientos estudiantiles. Por el contrario, escasean imágenes de Gálvez en su juventud, más allá de algunas declaraciones polémicas cuando fue funcionaria de Fox. Con Maínez hay evidencia encontrada, toda vez que sus pininos se trazan al PRI Zacatecas, aunque después se encontró un traspaso de simpatías con la avenida de Samuel García. La aprobación del presidente es otro refugio favorable a Sheinbaum en el grupo Centennial. Mendoza Blanco registró en su levantamiento del 19 al 21 de abril una aprobación global de 75% para López Obrador, donde destaca 87% del grupo 18 a 24 años y 80% del de 25 a 34. Los candidatos cercanos a AMLO en estilo, ideología y políticas andan atajos capitalizables. Las políticas públicas influyen, tanto las del pasado como las del futuro. El sexenio que acaba ofertó programas dirigidos a necesidades específicas de las juventudes.
Solo Jóvenes Construyendo el Futuro registra cerca de 3 millones de beneficiarios entre 2019 y 2023. Pudo haber ayudado a la baja tasa de desempleo juvenil en México en comparativo histórico y frente al resto de la OCDE. Hacia futuro, Sheinbaum oferta más becas y nuevas opciones de vivienda, mientras que Gálvez y Maínez obsequian poco color. La plataforma y el tono de la comunicación también pesan. Parra encontró en 2019 que aunque el voto entre generaciones fue similar en la elección presidencial del 2018, el 49% de los no millennials definió el voto antes de la campaña frente al 28% de los jóvenes. Existen estudios en Portugal que sugieren que el elector joven tiene una sensibilidad asimétrica a mensajes negativos que disparan la abstención y el voto al partido opositor, que cuando lo aplicamos a México podría expresar un creciente apoyo a Maínez sin que por ello alcance el dominio global de Sheinbaum. Que Claudia gane con solvencia el voto centennial tendría efectos políticos concretos. En primer lugar, confirmaría lo que las encuestas, los simulacros universitarios y las redes sociales sugieren. La juventud compite con los adultos mayores por ser el núcleo simpatizante de Morena, una pinza generacional infrecuente. En segundo sitio, sugeriría que la guerra sucia no lograría el cometido de convertir las redes sociales en ariete del PRI y del PAN, pero podría favorecer a Maínez entre antimorenistas. No sería raro que MC emergiera de los comicios como tercer partido entre las juventudes si logra superar a un PRI que sacaría la peor parte de la alianza con el PAN. Finalmente, la disputa de política pública orientada a las juventudes podría intensificarse. La primera generación de programas redistributivos de la izquierda por-revolucionaria logró aceptación mayoritaria. El reto próximo para Sheinbaum, virtual presidenta electa, será mantener satisfechas las expectativas de una generación sensible a la justicia social y amenazada por las crecientes incertidumbres de era. Es una generación que tiene apetito de cambios incrementales y que exige una comunicación política directa, permanente y disruptiva. López Obrador puso vara alta. Serán los jóvenes quienes fijen las condiciones de posibilidades para la impugnación de consensos sociales. Son termómetro, pero también catalizador. Escucharlos y atenderlos es propio del gobernante sensible y del político curtido en terracería.